tardes, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a continuar esta tarde con el tema de la membresía de la iglesia local. Y Dios mediante, hoy vamos a estar terminando el punto número 1, la primera parte de nuestro reglamento de la iglesia. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan qué trata ese punto número 1. No está el proyector, así que no tienen ayuda ahí. Pero ¿de qué trata el primer punto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ese es el primer punto del primer punto, sí. Eran 10 doctrinas que íbamos a ver. Y, bueno, ya dije, estábamos hablando de doctrina, pero estamos hablando de la confesión de fe, ¿cierto? La confesión de fe es la primera parte del reglamento de nuestra iglesia, de la membresía. Y hemos empezado a ver algunas cosas. Primeramente, ¿por qué? ¿Por qué es necesario estudiar la doctrina? ¿Por qué es necesario tener una sana doctrina, una buena doctrina? Y habíamos dicho 5 motivos por los cuales tenemos que tener una buena doctrina. Y ¿alguno de ustedes se acuerda alguno de esos? Todavía no están las ayudas ahí. ¿Alguno de ustedes se acuerda por qué motivo tenemos que tener una sana doctrina, una buena doctrina? No. Bueno, yo las tengo anotadas acá, es más fácil para mí. Pero, primeramente, y el punto principal era que nosotros tenemos una sana doctrina porque está directamente relacionada con la salvación. Si no tenemos una correcta doctrina, y de hecho muchas iglesias no la tienen, y digo iglesias entre comillas, ustedes saben, hay muchas iglesias de denominación que realmente no son iglesias verdaderas. Pero cuando no hay una buena doctrina, no hay una sana doctrina, una doctrina que es de acuerdo a las Escrituras, a lo que es la mente de Dios y a lo que Dios habló por medio de su palabra, los hombres no pueden llegar a la salvación, no pueden entender cuál es el plan de salvación, que es algo lo que vamos a ver hoy. Entonces, el primer punto que habíamos dicho, ¿por qué necesitamos tener una buena doctrina? ¿Por qué nosotros tenemos una confesión de fe donde tenemos ciertos puntos que nosotros creemos? Acuérdense de eso, la confesión de fe es lo que nosotros creemos, y si alguno de nosotros no creemos esto, en realidad hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? Porque esto es lo que dice la Escritura. Ahora, lo segundo que veíamos era que la otra razón por la cual tenemos buena doctrina, o sana doctrina, es porque es necesaria para crecer y ser edificados. El cuerpo de Cristo necesita crecer, los creyentes necesitan crecer, ser alimentados, ser edificados. Hay algunos versículos que hablan acerca de eso, que la doctrina empieza como una especie de leche, la leche espiritual, una leche donde los primeros nacidos, los recién nacidos, empiezan a alimentarse, y después el escritor de los Hebreos dijo que tendría que estar comiendo alimento sólido, que eso es doctrina, pero una doctrina ya más avanzada. También debe ser compartida con otros la doctrina, la sana doctrina. Debe ser compartida con otros, ese es un punto también principal. ¿Qué vamos a hablar con las personas que no creen en Cristo, que no son salvos, que no conocen o no creen en Dios, si nosotros no sabemos cuál es la verdadera doctrina? Y en cuarto lugar, debemos conocerla para detectar la falsa doctrina. Si nosotros no conocemos bien nuestra confesión de fe, entonces cuando hablemos con otras personas que también van a ser cristianos y que van a ir a iglesias y nos van a decir, sí, yo también voy a una iglesia, yo también soy cristiano, y nos van a empezar a hablar de la doctrina que ellos creen, la confesión de fe de ellos, y nosotros no vamos a estar seguros si realmente eso es así o no es así. Y hoy vamos a presentar 2 organizaciones conocidas, no las quiero llamar iglesias, pero organizaciones conocidas, religiosas, con los cuales probablemente nos crucemos en algún momento, y qué es lo que ellos creen, cuál es su confesión de fe. Algunos puntos solamente. Y por último, debe ser defendida por los creyentes. La buena doctrina, la sana doctrina, debe ser defendida por los creyentes, o sea, debe ser defendida por nosotros. ¿Está bien? Si hemos recibido a Cristo
como nuestro Salvador y hemos nacido de nuevo, debemos defender la doctrina. Y eso es lo que hacen estas organizaciones, hermanos. Las organizaciones religiosas, y están muy bien organizadas, defienden la doctrina, aunque quizá no la practiquen. Defienden los puntos doctrinales, aunque quizás para su vida es otra cosa. Y eso no debe darse tampoco en la iglesia, ¿no? En la iglesia real. Ahora, la clase pasada habían llevado unas hojas, ¿no? Y yo quiero que levanten la mano los que al menos leyeron la hoja. ¿Cuántos leyeron la hoja? Bien, estamos bien. No voy a preguntar, no voy a decir que levanten la mano los que completaron. Pero quizás haya alguno que haya completado alguna de las preguntas ahí, o mejor dicho, acomodado los versículos que iban para cada punto. Así que después, si las tienen, me las van a dejar y las voy a revisar. No le voy a poner nota, obviamente, pero quiero ver si entendieron. Algunos quizás no la pudieron completar porque se les hacía difícil. Muy bien. Luego vamos a completar, no ahora, pero en otro momento vamos a completar esa hoja, o quizás alguno que han completado se lo puede pasar, ¿está bien? Es como en la escuela. Ahora, hoy vamos a ir al proyector, al Power, vamos a pasar esa también, eso es lo que dijimos recién, y estábamos ahí, eso es lo que ustedes llevaron, estos 5 puntos de doctrina, de la confesión de fe, y es la primer parte, que es la declaración de fe. Y hoy vamos a ver las otras 5, ¿está bien? Las otras 5, pero antes de eso, antes de empezar a verlo, quiero que vean la próxima diapositiva. No sé si han escuchado acerca de esto que está acá en pantalla. Esto es la que está en negro, es tulip. ¿Saben lo que significa eso? ¿Alguna vez han escuchado acerca de eso, tulip? ¿No? Tulip es como tulipán. ¿Está bien? De hecho, creo que hay un tulipán ahí dibujado. Y son frases en inglés. ¿Está bien? Para el castellano no se puede reproducir eso, es un acróstico. No se puede reproducir eso porque empiezan distintas las frases. Pero esas eran las 5, podemos decir, grandes doctrinas o doctrinas más o menos, ¿no? Había un hombre, un cristiano, en el tiempo de la Reforma de la Iglesia, que era Juan Calvino. Y él escribió estas 5 doctrinas fundamentales, de las cuales puede ser que en algunas estemos completamente de acuerdo y en otra por ahí no, en cuanto a la iglesia nosotros, pero de hecho él escribió esto basado en lo que él entendía e interpretaba de las Escrituras. ¿Está bien? Luego hay otro que dice de 5 solas, o las 5 solas. ¿Han escuchado las 5 solas? ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado de las 5 solas? No. Bueno, las 5 solas también tienen que ver con algunas doctrinas básicas y fundamentales de la Reforma de la Iglesia. También, allí por el año 1400, casi 1500. Y esto sí, estas doctrinas sí, nosotros como iglesia local las creemos. Y ahí están puestas creo que en latín, pero dice sola escritura. ¿Y eso qué significa? Sola escritura. O sea que la escritura es inspirada por Dios y es nuestra regla de fe y de conducta, de práctica. Sola gracia significa que es solo por gracia la salvación, solo Cristo es el que salva, sola fide o sola fe, solo es por fe, eso significa, y solo a Dios la gloria. Eso es, vieron que hablo en latín, sé traducir en latín, no, está muy fácil de entender eso. Pero esas son doctrinas también, son doctrinas que aquellos hombres que estaban en el tiempo de la Reforma escribieron para fundamentar estos puntos básicos y fundamentales, ¿no? Como dije, valga la redundancia. Y después hay una ahí, Confesión de Fe de Westminster. ¿Han escuchado esto? Bueno, capaz menos que los otros. Y usted me dice si estoy siendo un poco aburrido. No,
Esto es interesante, no porque vamos a ver eso, ¿está bien? Pero sí porque las doctrinas fundamentales se han escrito para que estos hombres que han estudiado la Escritura y que realmente han oído al Espíritu en cuanto a cómo se interpreta la Escritura, pueden poner como base estas doctrinas que no se mueven, ¿está bien? Porque los hombres son cambiantes, ustedes saben. Hoy en día las personas piensan una cosa, mañana van a pensar otra, en el pasado pensaban otra, y con la doctrina no es así. La doctrina es una sola, Dios no cambia de pensamiento, y entonces los creyentes no deben cambiar de doctrina, y no debemos cambiar la doctrina o torcer las Escrituras. Entonces, aunque no vamos a ver esto, ¿está bien? Sepan que la doctrina o la confesión de fe, como dice ahí, la confesión de fe, es algo fundamental, es algo que los creyentes deben tener en claro. Debemos tener en claro, ¿está bien? Y por las razones que ya hemos visto, debemos defender la doctrina, debemos comunicar la doctrina, debemos detectar la mala doctrina, ¿está bien? Entonces, ahora sí vamos a, todavía no vamos a pasar ahí, pero quisiera hacer un comentario. Aquellas iglesias que dicen ser cristianas, ¿no? Iglesias cristianas. Una de estas es los falsos testigos, ¿no? Falsos testigos, que se hacen llamar los testigos de Jehová. De eso sí han escuchado, ¿no? Estoy hablando algo raro. Porque realmente los vemos que caminan y van con sus bicicletas y demás y están predicando, ¿no? Predican y se han instruido en su doctrina, así como nosotros nos estamos instruyendo en lo que nosotros creemos, ellos se han instruido y se instruyen muchísimo en cuanto a su doctrina y la defienden mucho. Claro que la doctrina empieza con una carta de presentación donde ellos dicen, por ejemplo, que ellos creen en un solo Dios. Ellos creen en un solo Dios. Bien. O sea, si te cruzás con un testigo que va a empezar a presentarte la doctrina que es común a todos. ¿Está bien? Para empezar a charlar. Entonces, creemos en un solo Dios, creemos que Jesús es el Salvador, y después vamos a ver el Salvador de qué, y hasta dónde llega la salvación de Jesús. Y dicen que la Biblia también es la palabra de Dios. Ahí hay 3 puntos que estamos de acuerdo, ¿no? Esta es la carta de presentación de ellos, pero cuando vamos un poco más profundo a la doctrina de ellos, vemos un montón de cosas que están rozando o son herejía, que son enseñanzas falsas. Y por ejemplo, los testigos dicen que Cristo, que está en el cielo, Él va a establecer su reino. ¿Se acuerdan? Hemos visto eso hace un tiempo atrás. Cristo va a venir a la tierra a establecer su reino milenial. Eso es lo que dice la Escritura, lo que nosotros creemos. Pero ellos dicen que Cristo ya empezó a reinar. Eso es lo que dicen ellos. Y que empezó a reinar en el año 1914. ¿De dónde sacan eso? Bueno, ellos hacen una especie de cuenta con una de los sueños y la profecía de Daniel, la que tuvo Nabucodonosor, un sueño, y había una profecía ahí. Y ellos sacan una cuenta y dicen, bueno, Cristo empezó a reinar en el año 1914. Y esto nosotros no lo creemos. Ellos dicen que la paga del pecado y el castigo eterno no existe. No existe. No hay un castigo eterno por el pecado. Y eso para algunas personas, debe ser algo bueno, porque dicen, bueno, yo puedo hacer todo lo que quiero acá en la tierra, total, cuando llega al final de mis días, muero, bueno, pierdo todo lo que está acá, pero al menos la paso bien, o no la paso directamente, como dicen ellos. Hay una destrucción de la persona. Cuando llega al final de sus días, se presenta delante de Dios, si no está de acuerdo con lo que Dios manda, entonces Dios lo destruye completamente y no hay infierno a donde va esa persona. Ahora, ¿cuál es la interpretación que ellos dan acerca del lago de fuego? El lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere.
la eternidad, apartado de Dios. Eso lo omitieron, lo quitaron. Eso lo que hace es quitar, ¿qué cosa? La responsabilidad de las personas en cuanto a Dios. Entonces, hay doctrinas totalmente equivocadas con estas organizaciones. Y lo que ellos dicen también es que ellos tratan, escuchen esto, tratan de no hacer nada que desagrade a Dios. Y nosotros sabemos que la palabra tratar muchas veces está dentro de nuestro vocabulario cristiano, pero realmente nosotros no podemos tratar nada a menos que seamos guiados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Brian compartió algo de eso acerca de eso unas semanas atrás. Si nosotros no somos llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, por más que tratemos, vamos a fracasar. Bueno, ellos dicen, tratamos de no hacer nada desagradable a Dios. Y por eso tenemos cuidado de no usar mal la sangre, y esto incluye, por ejemplo, no hacer transfusiones. Testigos de Jehová son conocidos por eso. Ahora ellos sacan algunos pasajes, algunos versículos, sacan de contexto y dicen, no podemos hacer transfusiones, porque no podemos tener la sangre de otro, porque es la vida de esa persona. Y hay una explicación para eso. Ahora, estas doctrinas son mal entendidas, son pasajes bíblicos, ¿sí? Pero son mal entendidos, mal interpretados. Y como dice, fíjense este versículo, no lo puse ahí creo, no. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y esto es lo que ocurre con estas organizaciones, que es lo que no debe ocurrir con la iglesia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. O sea que hay organizaciones, no quiero decir cristianas, ellos se llaman cristianos, pero organizaciones religiosas que tuercen la palabra, que no entienden la palabra, la sacan de contexto, y de esa forma, ¿qué es lo que logran? Su propia perdición, y la perdición también de los que los siguen, de los que van a esas iglesias. La otra iglesia, también conocida, ustedes me podrán decir cuál es, a ver, pregunto, ¿qué otra iglesia, organización, vemos que a veces están también predicando? Los mormones, la Universal, también. La Universal no traje nada de la Universal. Para la próxima les comento algo acerca de ellos. Pero la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Los mormones, para los que no manejan ese vocabulario. También tenemos puntos doctrinales compartidos. Pongo compartidos entre comillas porque me da un poco de impresión esto. Pero otra vez, cuando nos interiorizamos, ellos tienen una carta de presentación, pero cuando vamos más profundo a estudiar qué es lo que ellos piensan, hay muchos errores doctrinales. Y sobre todo en las doctrinas fundamentales, que son las doctrinas acerca de Dios, las doctrinas acerca de la salvación, las doctrinas acerca del infierno. Ellos dicen ser cristianos, y me resultó interesante que en su defensa de su doctrina, ellos tratan de decir, las personas no nos llaman cristianos porque, o sea, ellos quieren ser llamados cristianos, pero no lo son porque no están de acuerdo a las Escrituras. Ellos dicen ser cristianos, creen en la Trinidad, lo cual los testigos de Jehová no creen. Bueno, entonces estamos más a favor de los mormones. Adoran a Dios, el Padre, bien, estamos bien hasta ahí. Ahora, luego empezamos a ver cosas que hacen ruido. Lo primero es que para ellos la Biblia no es suficiente. La Biblia no está completa, o la palabra de Dios no está completa en la Biblia, porque ellos tienen 3 libros más. El libro de Mormón, Doctrinas y Convenios es el otro.
y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero no viene al caso. Uno de sus comentaristas, algunos comentaristas que eran del siglo pasado, del otro siglo XVIII, XIX, han sacado la doctrina de escuchen esto, la Madre Celestial. Nosotros tenemos ¿a quién? Al Padre Celestial, ¿no? Es Dios, Dios el Padre. La Biblia habla muchísimo acerca de eso. Eso es una de nuestras doctrinas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Pero ellos dicen que si hay un Padre tiene que haber una Madre. Entonces ellos han inventado una doctrina acerca de la Madre Celestial. Y si bien ellos se cuidan con el tema de que en la Escritura no está especificado, no dice, no habla la Biblia acerca de la Madre Celestial, sin embargo ellos la respetan porque saben que existe. Imagínense. Pero ellos defienden esta doctrina. ¿Cómo es esto? Que necesitamos saber cuál es la doctrina, la verdadera doctrina. Y necesitamos interiorizarnos más, escudriñar más las Escrituras, pedir al Espíritu que nos hable y nos confirme estas enseñanzas que nosotros creemos. Porque allá ellos están haciendo todo el esfuerzo para sostener esta doctrina que son erróneas y que conducen a las personas al infierno. Ellos dicen que nuestra teología empieza con padres celestiales y nuestra mayor aspiración es llegar a ser como ellos. Y de hecho ellos piensan que en cada ser humano hay un potencial divino, que hay semillas de divinidad en las personas y que finalmente, si uno toma la decisión de seguir al mandato de Dios, ellos finalmente van a llegar a ser como Cristo en el cielo. No, van a llegar a ser Dios directamente. No como Cristo cuando estemos en su presencia, eso es lo que nosotros creemos. Porque le veremos tal cual, tal como Él es, eso es primera de Juan, capítulo 3. Pero ellos creen directamente que van a ser Dios. Van a ser dioses. Así como Dios hoy en día es el único Dios verdadero, ellos no sé dónde ponen ese versículo, pero ellos también van a ser Dios. Esas son las doctrinas. Estas son algunas de las creencias, hermanos. Pero saben que ellos, como dije, estudian la escritura o las escrituras que ellos tienen, estudian, se preparan, defienden y batallan con esas doctrinas para tratar de ganar mayor terreno, ¿no? Así como Saulo, hasta que conoció al Señor. ¿Se acuerdan? Saulo era fariseo, tenía de nacimiento prácticamente esa doctrina, la defendía aún hasta la muerte, persiguiendo a los creyentes. Y no le iban a decir a Saulo que estaba equivocado. Él creía ciegamente en lo que él estaba defendiendo. Pero cuando se encontró con el Señor, ahí encontró la luz y vio lo que realmente Dios quería decir en las Escrituras. ¿Entendió? Entonces, debemos tener cuidado nosotros y de la doctrina, dice 1 Timoteo 4. Y también debemos persistir en lo que hemos aprendido y creído. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y yo pregunto, todos los que estamos acá, ¿qué hemos creído? ¿Realmente hemos creído en estas doctrinas, en esta confesión de fe? El miembro de la iglesia debe creer esto y debe saber estas doctrinas. Vamos a la primera. La resurrección. En realidad es la quinta, ¿no? Es la sexta. Ustedes ya habían completado sobre las 5 primeras. Vamos a ver la sexta doctrina y tiene que ver con la resurrección. Ahí hay algunas palabras que faltan, ¿no? Y esas palabras vamos a buscar en Job capítulo 19. Job capítulo 19. Versículo 25 al 27.
¿Están ahí? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Acá lo que está diciendo Job es que él en un momento va a morir y su piel, dice, en mi carne de ver a Dios. O sea, él estaba pensando, estaba creyendo, con verdad lo estaba creyendo de que él iba a resucitar en algún momento. Dios lo iba a resucitar en algún momento. ¿De dónde sacó él esa doctrina? Bueno, él tenía comunión con Dios. Y en aquel tiempo donde Job vivía, la revelación era dada de formas distintas que ahora. Se presentaba Dios a las personas de forma personal. Ahora, Job dijo, después deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. O sea que después de muerto él iba a ver a Dios. Y eso está hablando acerca de vida después de la muerte, está hablando de resurrección. Pero no solamente Job, y Job era una persona ¿qué? Una persona justa. O sea que los justos van a resucitar, pero también van a resucitar los injustos. Nosotros pensamos que no, los injustos ya no. Los injustos iban directamente al infierno. Bueno, pero hay una segunda resurrección. Ahora, fíjense, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, solamente vemos acá que el infierno existe y quiénes son los que van a ese lugar. Versículo 20. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada. La bestia es el anticristo. Esto es el tiempo de la gran tribulación. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cómo fueron echados? Vivos. O sea, vida en el infierno. Pero estos son los que inauguraron el infierno, por así decirlo, ¿no? Fíjense en capítulo 20, versículo 10. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién más va allá? El diablo. De hecho, el infierno fue creado, dice la Escritura, para el diablo y sus ángeles. Entonces, allá ya estaban esperándolo dos al diablo. Estaban esperándolo la bestia y el falso profeta. Ellos inauguraron el infierno, pero esto no queda ahí. Versículo 15, hablando acerca de los injustos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí se completa el cupo, podemos decir, el cupo del infierno. Entonces, acá eran personas. Los primeros también, la bestia, el falso profeta, personas al infierno. El diablo al infierno. Y las personas que no creen en Cristo y no están en el libro de la vida, también al infierno. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existe o no? Bueno, sí. Pero hay resurrección, y hay resurrección ¿para quiénes? Entonces, para justos e injustos. A ver, vamos a ver la próxima. Justos e injustos resucitarán. Los justos a un estado de bendición eterna, sabemos qué es eso, lo vamos a ver también. Y los injustos al castigo eterno, que es el infierno. Y ahí vimos los pasajes. Eso es lo que nosotros creemos sobre la resurrección. Todas las personas van a resucitar. Fíjense, ahí está en Apocalipsis capítulo 20, fíjense en versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
el juicio del gran trono blanco. Los que habían estado muertos sin creer estaban de pie delante de Dios, o sea, estaban vivos de vuelta, pero para ir al castigo eterno. La segunda doctrina, o mejor dicho, la séptima doctrina, es la doctrina de la Biblia. De esto hay mucho para decir. Nosotros hemos estudiado acerca de la Biblia el año pasado. Solamente vamos a mencionar algunos puntos ahí. Y el primero es que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no tiene equivocación y tiene autoridad suprema. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no es un invento del hombre. Eso es lo que muchos dicen. Bueno, esto fue escrito por los hombres. ¿Para qué vamos a creer eso? Si está escrito por los hombres. Y los hombres cambian y se equivocan. Pero los hombres que escribieron la palabra de Dios, la Biblia, fueron inspirados por Dios. Y eso lo vimos también. Entonces nosotros creemos que la Biblia, este libro, es el libro que Dios nos habló, nos dejó. Y es nuestra base de fe y de conducta, de práctica. Ahora, si nosotros, este tendría que ser el punto, la primera doctrina quizás, o entre las primeras de mencionar, está puesta acá en el número 7, porque realmente si nosotros vamos a hablar de lo que Dios habla y de lo que nosotros creemos, tenemos que primero aceptar lo que dice este libro. Si nosotros no aceptamos lo que dice la Biblia, bueno, no tenemos nada más de qué hablar. Es como cuando hablamos con las personas y decimos, Dios existe y el hombre es pecador y el hombre necesita arrepentirse para ir al infierno, pero hay un Salvador que vino al mundo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, su sangre te limpia de todo pecado. ¿Y dónde sacás eso? Te van a decir. Y es lo que enseña la Biblia. Ah, pero yo no creo todo lo que dice la Biblia. Ah, entonces ya no podemos hablar de nada. No podemos hablar, o sea, necesitamos creer realmente lo que dice la Escritura. Sin eso, no tenemos mucho más que charlar. ¿Entienden? Entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Si no tenemos ese concepto, entonces vamos a dudar de lo que está escrito acá, porque es lo que dice la Biblia. Lo segundo es que las son completas en sí mismas. Fíjense Apocalipsis, y ahí después vamos a completar, pero Apocalipsis capítulo 22. Versículo 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, esto lo que está diciendo es que nosotros no podemos y nadie puede agregar a lo que dice la Escritura. Si hay religiones que tienen otros libros que completan la palabra de Dios, bueno, allá ellos. Y si hay algunos que no creen en todo lo que dice la palabra de Dios, bueno, allá ellos. Pero nosotros debemos confiar en que la palabra de Dios está completa. Las Escrituras están completas. Y el Espíritu es el autor e intérprete de las Escrituras. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No podemos pretender que personas que no son nacidas de nuevo, no conocen a Cristo, puedan entender las doctrinas que se dan en este libro, que puedan entender este libro, porque se han de discernir espiritualmente. Y por último, la palabra de Dios tiene poder para convertir el alma, para salvar y para limpiar. Bueno, ahí dije la palabra que había que completar, ¿no? Es las Escrituras. Las Escrituras son completas y el Espíritu es el autor intérprete de las Escrituras. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. ¿Sabían eso? Vamos a la siguiente.
doctrina, la octava, las ordenanzas de Cristo. Creemos que Cristo ha dado 2 ordenanzas. Si bien hay otros mandamientos que Cristo ha dado a sus discípulos, los cuales han ido pasando de generación en generación por medio de la Escritura. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es un mandamiento. Ahora, una ordenanza es alguna de estas 2. Y la primera es ¿el qué? El bautismo, sí. El bautismo por agua, con agua por inmersión, es la forma que ilustra perfectamente el bautismo que regenera. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una representación de lo que ya ha ocurrido con el creyente el día que creyó en Cristo. El día que una persona cree en Cristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, nace espiritualmente, nace de nuevo. Como dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea, nace espiritualmente en ese día. Entonces, el bautismo es la representación ¿de qué? De que esa persona ha muerto a su antigua vida y ahora ha resucitado, ha salido de las aguas, y eso representa que ahora es una nueva criatura. Es una nueva criatura, porque es una criatura que tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido espiritualmente. ¿Está bien? Si hay alguna duda en cuanto a esto, después podemos charlarlo, podemos hablarlo. Sé que a veces es un poco difícil de entender esto, pero si están bautizados, creo que lo deben haber escuchado ya esto. Lo deben creer. Y lo segundo es que, acerca del bautismo, la segunda ordenanza es, ¿qué cosa? La cena del Señor, que es la Santa Cena, ¿no? Y ahí lo que vemos es que la Santa Cena es un memorial. Bueno, esto lo leemos siempre en la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Vimos la última Santa Cena también acerca de esta enseñanza que Cristo dejó, esta ordenanza que Cristo dejó a los discípulos, que debían participar de la Cena del Señor cuando se reunían como iglesia. La Santa Cena o la Cena del Señor no influye en la salvación. Algunos piensan, algunos creen, algunas religiones creen que tenés que tomar el pan y la copa para poder ser salvo, ¿no? Porque esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, dicen algunos. Entonces tenés que hacerlo. Y esto es realmente una representación, es un memorial, y no influye en la salvación. Los creyentes tienen derecho y deber de participar. ¿Está bien? No es opcional. La Santa Cena no es algo que, bueno, yo participo si quiero, si no quiero no participo. Por eso es que Pablo les dice, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, estén bien con respecto a Dios y a los hermanos, y coma del pan y tome de la copa. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo, tienen que participar, porque es un memorial. ¿Saben qué pasa? Que nosotros, este acontecimiento, que es lo que recuerda la Santa Cena, que es la obra de Cristo en la cruz, quizás es el evento más importante de la historia. Y digo quizás, casi que un poco que lo saco, el evento más importante de la historia de la humanidad. Y nosotros somos prestos para olvidar. Entonces, ¿Cristo qué dijo? Les voy a dejar un memorial para que se acuerden de lo que Cristo hizo en la cruz. Y por último, se celebra en nuestras iglesias el primer domingo de cada mes. Se celebra, ¿está bien? Y eso, bueno, eso lo sabemos. Creo que de las doctrinas que hemos visto, esta seguro que la tenemos muy clara, ¿no? No es doctrina, es una práctica, pero que está apoyando una doctrina. Vamos a la siguiente, anteúltima, el plan de salvación. El plan de salvación es otra doctrina que nosotros debemos creer y defender. El plan de salvación fue preconcebido por Dios desde la caída del hombre. O sea, esto significa que Dios proveyó de un plan para la salvación aún desde el primer hombre que cayó en pecado, desde Adán y Eva. Así que está disponible para todos, para todas las personas.
No hay salvación fuera de Cristo. Esto es algo que debemos saber, hermanos, porque hay otras iglesias, otras religiones que nos dicen que, bueno, puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser la Virgen, puede ser algún ángel que traiga salvación, que nos haga estar bien con Dios. ¿Está bien? Eso es lo que dicen algunos. Entonces, nosotros encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, que hay un solo camino. Yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la salvación es solamente en Cristo. Hechos 4:24 dice que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesús. Y todo el que sé de sus pecados, ¿cómo? Muy bien. Todo el que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo es justificado ante Dios. Eso es también Juan 3:16 y Romanos 3:23 al 26. Y la salvación es solo ¿cómo? Por gracia. Por gracia. ¿Está bien? La fe también interviene porque es el componente que Dios nos da a nosotros para ser salvos. La salvación es solamente por gracia, es un regalo de Dios, aparte de las buenas obras. Pero, ¿cómo nosotros llegamos a ser salvos? A través de la fe que Dios nos ha dado. Que eso también es algo que es un don de Dios. Bueno, la salvación tiene 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Y esto no está explicado ahí, pero tiene un efecto en el pasado, que es cuando nosotros creímos y fuimos salvos. En ese momento, en el pasado, en nuestra vida, ya hemos sido salvados. Pero también tiene un componente en el presente, porque esa salvación que hemos logrado por medio de Cristo es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer en santificación y parecernos más a Cristo. Y también tiene un aspecto futuro, que es cuando nosotros finalmente estemos glorificados con el Señor en el cielo, la salvación. Y por último, la escatología. Escatología, bueno, esto es más complicado, me parece, ¿no? Creemos en el premilenialismo, y pretribulacionismo. Estuve practicando estas palabras antes varias veces para no trastabillar, pero con la primera trastabillé. Premilenialismo y pretribulacionismo. Son palabras muy comunes para los que estudian doctrina. Ahora, para el creyente común, quizás están un poco escondidas. ¿Por qué? Porque estas palabras no están en la Escritura, sí, la palabra tribulación. Pero, ¿qué significa esto? Que nuestra reunión con Cristo ocurrirá antes del periodo de la tribulación. O sea, antes de que estén los 7 años de tribulación, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo con el Señor. Los creyentes que durmieron serán resucitados, y los que estén vivos serán arrebatados cuando Cristo venga en las nubes. ¿Está bien? Eso lo sabemos también porque lo hemos visto en el libro de Mateo. Pero aparte de eso, de que los creyentes van a ser arrebatados y no van a estar en la tribulación, y esto porque es escatología, porque esto todavía no ha ocurrido. Escatología significa que es las profecías que se han de cumplir en los últimos tiempos. Y esto todavía no se ha cumplido. La iglesia todavía está acá en la tierra. Sí. La gran tribulación todavía está en el futuro. Sí. Por eso es escatología. Ahora, escatología también implica los últimos eventos. Los últimos eventos que ahí están cortados, ¿no? No están ahí. Los siguientes eventos serán el ¿qué de Cristo?
según 2 Corintios 5:10. El tribunal de Cristo, que es el lugar donde van a ir los creyentes para rendir sus cuentas delante de Cristo. ¿Qué es lo que han hecho en el cuerpo mientras estaban acá? ¿Cómo han aprovechado que eran creyentes? Básicamente es eso, el tribunal de Cristo. Después, ¿qué del Cordero? ¿Saben? Las bodas del Cordero. Esto va a ocurrir también en el cielo. Y es semanas pasadas, que probablemente cuando el Señor dijo, voy a tomar de vuelta de esta copa del fruto de la vid, estaba probablemente refiriéndose a esa cena de la boda del Cordero. Luego, oye una palabra ahí y después dice milenial. ¿Qué es eso? El reino milenial. Luego de eso es el reino milenial, cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra y establece su reino de 1000 años. Y por último, ¿saben cuál va ahí? Bien fuerte, a ver, ¿a alguien se le ocurre? El estado eterno se le denomina. Puede tener otras denominaciones también, pero el estado eterno, que es luego de los 1000 años, ¿qué pasa? Porque los 1000 años van a terminar en el reinado de Cristo. Bueno, luego de los 1000 años, Apocalipsis capítulo, está ahí la cita, Apocalipsis capítulo 22. Quisiera terminar con esto. Hoy nos hemos ido un poco, pero creo que ha sido necesario. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, quisiera que lo leamos, que lo sigamos con la vista, porque esto es algo de lo que vamos a participar en el estado eterno. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, el estado eterno. Hermanos, nosotros somos personas insignificantes, y esto es lo que Dios ha guardado para los que creen en Cristo, para los que creen en Él. Algunas de las cosas, de las bendiciones que hemos de participar, es impresionante. Cuando David dijo, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, todo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Sin embargo, Dios ha preparado mucho más que esta creación para los que creen en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra que podemos tener y estudiar. Pedimos, Padre, que tú estés fijando en las mentes de los hermanos estos conocimientos, pero también que los podamos realmente abrazar en nuestros corazones y defender lo que es la sana doctrina, Padre, con la cual, como dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer salvo para la salvación, te pueden hacer sabio para la salvación. Pedimos, Padre, que bendigas estas palabras y que realmente podamos tenerlas en mente cada día. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.